Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a ver un poquito sobre expresiones regulares. Quiero trabajar contigo en este video tutorial sobre expresiones regulares. Quiero explicarte o darte una introducción un poquito más amplia de la que he dado en los videos anteriores, tratando un ejercicio de OMID. El nombre va a aparecer aquí en la parte de abajo de la pantalla para que tú lo busques en LinkedIn, el cual nos ofrece un ejercicio bastante particular que te voy a explicar en un momentico. Para ello, hace como una media hora estaba trabajando con la función regexstrat para extraer valores por grupos o sacar valores dentro de grupos de captura, y no me los estaba dando o no me los estaba devolviendo correctamente. Sin embargo, ahora sí que lo está haciendo bien. No sé qué hizo mi Excel, creo que eso actualizó o no tengo idea qué fue lo que hizo, pero la respuesta ya la está dando efectivamente. Y entonces quiero compartir contigo para que tú lo puedas ver y puedas ver cómo opera la función regexstrat a través de grupos de captura. El ejercicio consta de lo siguiente: tengo un rango de celdas que tengo marcado acá de color verde, que está representando información de 3 columnas. Vamos a colocar aquí de momento, para no confundirnos, vamos a colocar organización, vamos a colocarle aquí una ONG, para ponerlo así mejor en contexto, como si fuese una organización no gubernamental, para hacer el ejercicio y poderlo separar del nombre o el término de grupo, que quiero enfocarte en esto en el tutorial. Quiero enfocarte en este término dentro del video tutorial de grupo. El concepto de grupo que aquí antes estaba colocado, que más bien es como una organización, lo que aquí se refiere, una organización no gubernamental. Digamos que es una ONG. Tengo un rango de celdas de verde que representa información de estas 3 columnas en la tabla de salida, la que está de color azul. En el texto que yo tengo dentro de la celda voy a encontrar una fecha. Fíjate aquí cómo lo tengo. Voy a encontrar una fecha en el formato año, luego mes, luego día. ¿Cómo sé el formato? Porque aquí miré las 3 últimas o las 5 últimas y fíjate cómo viene distribuida la fecha. Viene como año, luego como mes y luego como día. Por tanto, yo sé que la distribución de la fecha es año, mes, día, y posteriormente viene el nombre de la ONG, que en este caso está representado por una letra, o bien puede estar representado por otra letra o por un conjunto de letras en mayúscula, tal cual como tú lo estás observando. Puede ser una o bien pueden ser varias. En este caso una o dos, tal cual como lo estamos viendo en el reporte de salida. Fíjate además también que después de la letra viene un valor numérico que representa una cantidad. Puede ser una cantidad en millones de lo que le ingresa la ONG, o bien puede ser una cantidad de artículos o lo que tú quieras. Simplemente es un número. Fíjate que este número aquí al final va a representar una o dos dígitos, uno o dos dígitos. Bien, tal cual como también lo estamos corroborando con la información de salida en la columna llamada cantidad. Para ello voy a utilizar a la función regexstrat. Fíjate que esta función está bastante nueva a la fecha en donde estoy grabando el tutorial, o en la que estoy grabando el presente tutorial, junio 17 del año 2024. Ni siquiera está bien traducida. Dice: extrae subcadenas de texto basadas en el patrón de expresión regular proporcionado, en el patrón reges, y del texto que nosotros le pasemos. Esta función es bastante particular porque me permite extraer a partir de una expresión regular o una cadena que va a representar el reges, que en este caso sería como un patrón, como yo puedo escribir un conjunto de cadenas o como puedo escribir texto dentro de los sistemas informáticos, para posteriormente identificar el patrón y extraer el valor del texto, que puede ser completo o bien puede ser parcial. En el primer argumento llamado texto, yo voy a tomar de momento como ejemplo la cadena número 1, o en este caso el valor que se encuentra contenido dentro de la celda A2, que representa información de la fecha 2024, mayo 2, y posteriormente la ONGA y la quantity o cantidad de 13. En este caso, fíjate que la expresión regular que yo voy a emplear en el segundo argumento siempre
la función reges o todas las funciones reges que se encuentran dentro de Excel de momento, que en este caso es regesstrat, regesreplace y regestest o regesprueba, que sería lo mismo, yo creo que en traducción le dirían lo mismo, tengo que colocarlas como una cadena de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que encerrarlas dentro de un par de comillas o las comillas dobles, como si fuese un string. Ahora bien, vamos a crear el primer patrón de expresión regular que identifique las fechas. Quiero que te enfoques únicamente en las fechas. ¿De qué caracteres está constituido una fecha? Pues de valores numéricos del 0 al 9 y un slash. Simplemente voy a tener estos caracteres para la expresión o bien para el texto que yo estoy evaluando. Puede ser que también contenga el guión, en este caso, y un slash o un punto, etcétera. Entonces yo necesito cambiar la expresión regular en caso de que el texto cambie. De momento, la fecha la estoy identificando con valores numéricos que oscilan en un rango del 0 al 9. Es decir, tengo que tener un rango de números que pueden oscilar desde el 0 hasta el 9, involucrando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cómo hacemos nosotros para crear un rango de valores? Utilizamos en este punto el corchete de apertura y el corchete de cierre y vamos a colocar números del 0 al 9. El carácter de guión me sirve para crear rangos. Arranco en 0 y termino en 9. El reggae ya sabe que me estoy refiriendo a un rango en donde voy a contener un solo dígito, pero puede oscilar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dentro de la expresión regular también hay un valor que puede representar el rango del 0 al 9. Para crear rangos yo tengo que colocarlos en este punto dentro de un corchete de apertura y un corchete de cierre. Para yo abreviar del rango del 0 al 9 puedo colocar barra invertida, en este caso que es el contra slash, y posteriormente la D en minúscula. No vayas a colocar la D en mayúscula, tienes que colocar la D en minúscula que representa el rango del 0 al 9. La D en mayúscula representa dígitos que no son del 0 al 9, es decir, cualquier otro carácter que no sea del 0 al 9, es como una negación. Esta es la abreviación del 0 al 9, ¿bien? Ahora, ¿esto va simplemente a contener números del 0 al 9 la fecha? No, por tanto el rango me permite especificar otro carácter posible dentro de la expresión regular para detectar la fecha, que en este caso viene siendo el slash convencional. Fíjate, puede darse la ocasión de que puedo encontrar un slash dentro de la fecha, uno o varios, ahorita necesitamos un carácter cuantificador para el rango, o bien puedo encontrar caracteres que van a oscilar del 0 al 9. Ahora bien, por fuera del grupo, como el rango solamente está identificando un solo tipo de carácter, uno solito, es decir, un solo valor sin repetición, que bien puede ser un número del 0 al 9 o un slash, bien puede ser cualquiera de los dos, yo necesito un carácter cuantificador o necesito cuantificar cuántos valores se van a encontrar, bien sea los números o bien sea el slash. Entonces yo le voy a colocar el carácter de más, que quiere decir una o varias repeticiones y ya tenemos el primer patrón construido para detectar fechas. Fíjate en este punto, si yo evalúo con enter a la función regesstrat, ella lo que me va a devolver es la fecha 2024 mayo 2, pero recuerda que es una cadena de texto y por tanto esto lo está devolviendo como un texto, aunque parezca esto una fecha en apariencia, solo es en apariencia, esto realmente es un texto, esto no es una fecha, lo último la podemos transformar. Sigamos con el patrón para detectar ahora la ONG, en este caso lo que está representando la ONG. Fíjate que la ONG va a tener letras solo en mayúsculas, al menos lo veo así en la salida, y lo veo en todos los valores de entrada, en el input, ¿bien? Y los caracteres van a oscilar desde la A solamente hasta la C, no voy a tener ni siquiera un carácter de D. Por tanto, yo voy a crear un nuevo grupo para detectar la ONG, en este caso, con un corchete de apertura y uno de cierre, y posteriormente voy a colocar la A donde va a iniciar el rango y luego termino con el carácter de C. Sin embargo, ¿qué pasa si una ONG tenga o una ONG se llame Z o una ONG se llame XYZ o una ONG se llame DDD? Entonces fíjate que este patrón no lo va a tomar. Sin embargo, esto es completamente válido. Ahora bien, ¿cómo hago yo para colocar aquí un valor de la A a la Z? Pues simplemente cambio el valor de finalización del rango
y comienzo en la A y termino en la Z. ¿Cuántos caracteres puedo encontrar para la ONG? Puedo encontrar uno o puedo encontrar varios, en este caso 2. Pero ¿qué pasa si por ejemplo existe un XYZ o un ABCXYZ todo unido como un nombre de una ONG? Tengo que colocar por fuera del rango el cuantificador más que me indica que la letra puede estar repetida o cuantificada o puede estar en este caso presente una o varias veces. El más es una o varias veces. Perfecto, fíjate que al momento de evaluar con Enter, pues básicamente estoy extrayendo para el valor de la expresión regular del texto el nombre de la ONG. En este caso, la expresión regular está capturando todo. Estamos construyendo apenas la expresión regular. Fíjate que si yo copio en este punto esta referencia y la pego por aquí al antico, fíjate que si la pego con control B, Registrat está trayendo dos letras porque el cuantificador del grupo de la A a la Z me está indicando que puedo encontrar una letra de la A a la Z, del rango de la A a la Z, una o varias veces. Del mismo modo, también puedo para este valor de la cadena devolver el valor de BZ y fíjate que lo devuelve sin problema. Ahora bien, vamos a ver esto para identificar el tercer segmento de esta información, como yo lo tengo aquí catalogado, el tercer valor o el tercer rango que va a detectar la tercera parte de la información. Sigamos escribiendo expresión regular. Quiero que identifiques que todos los valores después de la letra o todos los dígitos después de la letra son valores numéricos. No va a haber ningún carácter alfabético después de la letra. Obviamente, todos son números. Vamos a representar una cantidad. Para ello, no necesito crear un rango y decirle, vamos a ir del número del 0 al 9. ¿Qué otro valor voy a encontrar? Si encuentro la abreviación, en este caso, con el carácter de barra invertida y posteriormente la D minúscula, voy a encontrar un rango del 0 al 9. Pero no necesito agrupar porque la abreviación lo único que va a identificar son valores dentro del ranguito de números, es decir, números del 0 al 9. Por tanto, este rango último yo lo puedo omitir, pero lo que sí tengo que colocar es el carácter cuantificador. En otras palabras, yo puedo asociar la barra invertida y el carácter de D minúscula con un carácter del 0 al 9, pero necesito cuantificar para poder entender de que la expresión de texto que quiero evaluar puede tener un solo número o bien puede tener varios números, en este caso 2 números. Si existen números después de la cadena que tenga 3 dígitos, la expresión regular también lo va a agarrar y lo va a devolver como resultado. Fíjate que este reges o fíjate que esta expresión regular que yo tengo aquí dentro del par de comillas dobles o dentro de las comillas dobles, si yo la evalúo con Enter, efectivamente está trayendo todo, efectivamente está coincidiendo con el patrón de cada una de las fechas, ninguno devuelve un error. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros el tercer argumento de la función registrat, el que dice modo de retorno o return mode? En este caso, el modo de retorno nos va a permitir a nosotros poder devolver el valor de las coincidencias de los grupos que nosotros necesitemos capturar o grupos de captura dentro de la expresión regular para devolverlos como resultado de dicha función. En otras palabras, fíjate, el primer valor del tercer argumento es la primera coincidencia, es decir, si la expresión regular coincide con el primer valor de coincidencia, lo devuelve para registrat. Todas las coincidencias va devolviendo un conjunto de elementos en donde coincida el patrón en caso de que la cadena tenga muchas veces este patrón. Una fecha, luego un nombre de ONG y luego un número. Si se encuentra dentro de un string va a devolver todas las coincidencias. Obviamente lo va a devolver dentro de un rango. Pero si yo quiero devolver la primera coincidencia de cada grupo de captura, voy a tomar el valor de 2. ¿Qué quiere decir un grupo de captura? El grupo que yo puedo especificar dentro de la expresión regular para que el mismo reges o el mismo motor de expresiones regulares dentro de Excel lo reconozca y me lo devuelva. Puedo crear agrupamientos y luego el motor de reges lo saca. Fíjate que en este punto, si yo evalúo aquí el valor de 2 en el return mode, en este caso en el argumento llamado capturar grupos de la primera coincidencia en el return mode
y evalúo con Enter, esto va a devolver un error de valor. ¿Por qué devuelve un error de valor? Porque la expresión regular no tiene un solo grupo de captura. Entonces, Andrés, ¿cómo se crean los grupos de captura? Se crean con el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre. Fíjate que en este momento yo tengo aquí el valor de la expresión regular que está detectando la fecha. Por tanto, yo voy a abrir con un paréntesis de apertura y luego un paréntesis de cierre mi primer grupo de captura. Fíjate lo que va a hacer en este caso registrat. Esto no está envuelto dentro de paréntesis, por tanto no es un grupo de captura. Al evaluar con Enter, registrat extrae únicamente todos los valores que se encuentren dentro de grupos de captura. Por tanto, me está devolviendo la fecha. Fíjate ahora, yo puedo tomar aquí el valor del grupo de captura y sacarlo todo en este caso como el nombre de la ONG y posteriormente la cantidad como un segundo grupo de captura. Y me trajo aquí el nombre de la ONG pegadito del número de la cantidad dentro de la siguiente celda en el rango de desbordamiento. Sin embargo, ¿qué pasa si yo le digo, mira, el siguiente grupo de captura va a ser el valor de la ONG, el nombre de la ONG? Entonces lo voy a aislar en el segundo grupo de captura. Y el tercer grupo de captura obviamente viene siendo la cantidad, evalúo con Enter y el motor de extracción de reges, o en este caso el motor de extracción de expresiones regulares, va a entender que la expresión tiene tres grupos de captura: grupo número 1 que hace referencia a la fecha, grupo número 2 que hace referencia al nombre de la ONG y grupo número 3 que hace referencia a la cantidad o a la quantity. Ahora bien, trabajarlo es mucho más fácil. Voy a utilizar a la función en fila, fíjate, para transportar eso que se encuentra en una columna en tres filas y ahora se encuentre en tres columnas en una sola fila. Bien, entonces ahora voy a utilizar a la función reduce y en el initial value voy a cargarlo con un vacío y voy a recorrer cada uno de los rangos de celda creando el lambda interno con el parámetro llamado acumulador y el parámetro llamado valor. En el initial value o el valor del initial value o valor inicial va a parar justo en el valor del acumulador y cada celda por iteración que va a contener texto de la información va a llegar cargada dentro del parámetro llamado valor. Por tanto, voy a reemplazar lo que se encuentra contenido dentro de la celda 2 por el carácter V y posteriormente utilizo un apilamiento en vertical que tome el acumulador y lo apile con el resultado de la función en fila y la expresión regular que está evaluando la función registrat para extraer cada uno de los valores. Fíjate ahora, yo puedo tomar a la función excluir y excluir de la matriz que está produciendo reduce, en este caso, la primera fila y entregarla como resultado. Esto hasta aquí ya puede estar o puede ser completamente consumible. Sin embargo, esto que tú estás viendo acá como número no se está evaluando como un número, se está evaluando como un texto. Recuerda que la función registrat, como no hicimos un posterior post-tratamiento y valga la redundancia, registrat es una función de texto, por tanto devuelve el número como una cadena de texto. El grupo pues obviamente es una letra, eso puede evaluarse un conjunto de caracteres alfabéticos. Esto puede evaluarse en este momento como un carácter de texto. Fíjate en este punto que las fechas son valores de texto. Esto no es una fecha dentro de Excel. Tenemos el año, luego tenemos el mes y por último tenemos el día. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un posterior y valga la redundancia nuevamente post-tratamiento? Mil disculpas allí por ello. Voy a crear un nombre de rango de salida y se lo voy a asignar al retorno de la función excluir, reduce, lambda, pilar, en fila, reges con la función de extracción y posteriormente voy a hacer un microtratamiento. Fíjate que la fecha es un número de serie secuencial, por tanto yo la puedo devolver como un valor numérico y luego la formateo. Este valor que yo tengo aquí como cantidad también se está evaluando como un número, como un texto, pero quiero convertirlo a un número, así que yo lo puedo multiplicar por 1 para convertirlo en un 1 o colocarle el doble guión. Para ello voy a utilizar a la función si.error y fíjate lo que vamos a hacer, o más bien, vamos a tomar el valor del rango y le voy a colocar multiplicación por 1 y fíjate lo que está entregando como resultado: números de serie secuencial, errores de valor. Al intentar multiplicar un valor alfabético por 1,
me retorna un valor de error y la cantidad sale efectivamente como un número. También puedo colocarle el doble guión al principio. Fíjate que obtengo prácticamente el mismo resultado. No importa con cuál de los dos trabajemos, estamos convirtiendo en este caso, los valores numéricos y de fecha en números y fechas de manera respectiva. Ahora bien, voy a utilizar a la función si.error y le digo, evalúame la tabla de salida en donde en la segunda columna, en la del medio, yo voy a entender que eso va a arrojar un valor de error y quiero que en los valores de error utilices a la función elegir columna para que del rango tome la segunda columna y la devuelva como resultado. Por último, lo que voy a obtener como resultado es un rango de fechas. Para ello vengo y formateo, como me lo están pidiendo, 4 dígitos para el año, posteriormente 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día y ya tengo las fechas de salida. 2024 mayo 2, 2024 mayo 2, hasta 2024 mayo 21, 2024 mayo 21. Esto también lo puedo colocar aquí con dirección, así como lo tengo acá. Es un valor numérico, solo lo alineo y lo mismo con las fechas. Y aquí obtengo mediante la función de regexstrat, una función de expresión regular explicada bien al detalle a través de grupos. Vamos a colocarla por aquí abajito para que ella quede aislada, ella solita, y yo pueda entender cómo trabaja esta función. Hasta acá vamos a colocarla esta función de regexstrat que utiliza un patrón de expresión regular que utilizó el término de los grupos y la opción de retorno número 2 para devolver la primera ocurrencia de cada patrón de grupo encontrado para separar cada uno de los valores del texto en 3 columnas diferentes a las cuales nosotros le podemos hacer un post-tratamiento. Recuerda muy bien, carácter cuantificador por fuera del rango. Dentro del rango solamente reconocemos un carácter de todos los que podemos colocar. Aquí tenemos un rango del 0 al 9, un carácter del slash. Aquí no tenemos rango porque solamente vamos a encontrar números. El cuantificador de más requiere uno o varias repeticiones, es un carácter cuantificador y posteriormente, letras en mayúsculas de la A a la Z con cualquier cuantificador de más para que lo coloque en una o varias repeticiones. Y listo, tenemos la expresión regular que también podemos cuadrar. Podemos decirle que el primer grupo de entrada va a ser valores numéricos y un slash que es una fecha y el último grupo de terminación van a ser valores numéricos y él tiene que funcionar también correctamente. ¿Qué quiere decir el techito o la potencia por fuera del grupo? Que este grupo es obligatorio con el que tiene que comenzar la cadena, es decir, una fecha y finalizamos también con un número, pero como no lo necesitamos porque escribimos el patrón en una sola expresión, pues no importa porque nos va a entregar el mismo resultado. Más sobre expresiones regulares en miembros para el canal, en donde vamos a tener un curso completamente ampliado sobre reges dentro de Excel, completamente desde cero, completamente desde los cimientos, para que tú aprendas a manejar expresiones regulares y cuando tengas algún tipo de inconveniente dentro de Excel con alguna cadena de texto, puedas utilizar expresiones regulares para solucionar el problema. Curso completamente desde cero de expresiones regulares para miembros dentro del canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Vas a aprender muchísimo. Un abrazo grande, mis queridos amigos. Gracias nuevamente por el apoyo recibido en este nuevo video tutorial y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y chao.